Muy buenas, bienvenido a Chupitos de R. Hoy tienes una sintaxis pero no tienes datos para practicarla. Hoy te propongo 5 alternativas para que consigas unos datos para practicar. ¡Comenzamos! Pues nada, hoy os propongo 5 opciones para obtener algunos datos que están libremente en Internet para poder practicar nuestros análisis o la sintaxis que queremos desarrollar. Vamos a verlas muy sencillamente, muy brevemente. La primera es utilizar una función que es base del paquete base de R, que es data, como lo tenéis escrito aquí a la izquierda, y os aparecerá pues un paquete que es dataset y un montón de bases de datos que podéis utilizar para cargar cualquiera de estas bases de datos. Simplemente pues ponéis dentro de los paréntesis la base de datos que queréis cargar, y es una forma muy rápida de obtener mucha información sin ni siquiera salir de nuestra consola de R. La segunda opción son paquetes de R que solo tienen datasets, es decir, de hecho se llaman datasets packages, que son paquetes que solo tienen estos datos, como por ejemplo el que acabamos de ver, que es datasets. Pero tenemos también otros como R datasets, que tiene más de 2200 bases de datos, o 538, que tiene otros 500 y pico bases de datos distintas. Solo con estos es imposible que no encontréis una base de datos para practicar algún análisis más o menos básico de los que podamos encontrarnos. Y luego, por supuesto, vamos a tener estos paquetes que solo tienen una base de datos, como es MTCars, que es de los coches, que la hemos visto muchos ejemplos sobre cilindros, potencia, etcétera, etcétera. Tenemos la de los Palmer Penguins, que es de muchas investigaciones que se han hecho sobre los pingüinos, 3 especies de pingüinos determinadas, que yo también la utilizo mucho en mis ejemplos y en mis clases. Y por último, Iris, que creo que es la tercera gran base de datos que utilizamos en R, ¿no? Que además pues, es una base de datos que creó Pearson, el de la correlación de Pearson, que era un botánico y se dedicó a hacer estas cosas. Bueno, pues es su base de datos original. Pero vamos con la tercera. Opciones de repositorios en abierto, o en abierto entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, en GitHub podemos encontrar muchos autores, muchos miembros, que subimos nuestras bases de datos gratuitamente, libres. Por ejemplo, este usuario de aquí tiene bases de datos solo de deportes. ¿Te interesan los deportes? ¿Quieres practicar tu sintaxis alusivo al baloncesto, al fútbol? Bueno, pues dentro de este perfil vas a encontrar un montón de opciones, pero las vas a encontrar de muchísimos otros autores. Otra opción, por ejemplo, es Kaggle, que yo utilizo mucho. Esta es libre, pero hay que registrarse y no todos son tan sencillos, aunque puedes encontrar un montón de bases de datos que puedan estar acordes a tus intereses, tanto académicos como personales, porque al final lo que queremos es aprender y podemos encontrar muchas opciones. O también el newsletter, que es Data Explorer, que es una página web que te avisa o te manda información de bases de datos que encuentren en todas las páginas del mundo, gubernamentales, informes de asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera. Es un poquitín más rebuscado porque ya es un newsletter, tienes que entrar a rebuscar, pero es otra opción perfectamente válida. La cuarta opción, simplemente te interesa un tema, vete a Google, googlealo. Puede que la base de datos no sea para R, puede que no esté en el formato Excel que tú quieres, pero si te sale en HTML es muy sencillo copiar los datos, por ejemplo, y practicar. En este caso he puesto consumo de electricidad en España, me ha salido esta serie de datos que son una serie secuenciales, longitudinales, con tiempo, una serie temporal, que si quieres practicar te puede venir perfecto y simplemente habría que copiar, pegar y ya la tienes, tampoco hay que complicarse tanto. Y por último, mi favorita, porque es una de las que más estoy utilizando últimamente, la opción 5, que no es ni más ni menos que preguntarle a una inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT que te dé el código para que tú mismo te crees una base de datos. Os leo mi prompt para que veáis cómo se lo he preguntado y os enseño qué es lo que me está otorgando de cambio.
¿Puedes crearme una sintaxis en lenguaje R para crear una base de datos en formato data frame con 1000 sujetos y 5 variables continuas que se distribuyen de forma normal con 10 casos atípicos? Punto. Los nombres de las variables deben ser ciudades. Y me dicen, claro que sí, aquí lo tienes. Y bueno, esto es finalmente el código que me está proponiendo, ¿no? Y cuando yo ejecuto todo este código, me sale una base de datos que se acaba llamando ciudades-df, que tiene 1000 sujetos con 5 variables, todas las características que yo le he dado para poder practicar, por ejemplo, Carlaster o lo que haga falta. Para mí es súper interesante porque te permite conocer también muy bien las funciones de R, estas funciones básicas que a veces no cacharreamos tanto y nos va a permitir profundizar un poco más también en el mundo de R. Muchas gracias y hasta el próximo chupito de R.